En Líderes Hoy, y a 33 años de la Guerra de Malvinas, entrevistamos a 3 pilotos navales de los aviones de caza A4Q para rendir nuestro homenaje a los héroes que murieron en combate y a todos los hombres de coraje que pelearon por nuestra patria. Carlos Lecur, Roberto Silvester y Carlos Oliveira son hombres que tuvieron un desempeño histórico durante la guerra por su coraje y su talento como parte del equipo de 12 pilotos de la tercera de ataque de las Fuerzas Armadas. Creo que hicimos todo lo que debíamos hacer y me gustaría ver que el país como país progresara lo suficiente para que un día las Malvinas pidieran formar parte de la Argentina. Nosotros fuimos allá a cumplir con un objetivo que era el de la recuperación de las islas, tan ansiado durante tanto tiempo por la Argentina. 12 pilotos excelentes en su individualidad que lograron como equipo algo extraordinario, superando todos los límites. Lo que hace a mi personalidad, todo lo analizo, lo veo como antes y después de Malvinas. El miedo a la muerte, el amor a la patria y el deseo de honrar nuestras Malvinas. En Líderes Hoy, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Personal Empresas. Conexiones para crecer. Personal. Cada empresa es un mundo. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Galeno. Siempre pensando en vos. Dueño Maceta, tranquilidad para un buen viaje. Una empresa del Grupo OMI. A 33 años de la Guerra de Malvinas, ¿cuál es el balance que podés hacer? Para nosotros fue un momento de alta exigencia y una confirmación del valor que tiene el trabajo de equipo y la asignación de liderazgos correctos. Nosotros fuimos allá a cumplir con un objetivo que era el de la recuperación de las islas, tan ansiado durante tanto tiempo por la Argentina. Malvinas para mí es un antes y un después. Hoy, desde el punto de lo que hace a mi personalidad, todo lo analizo, lo veo como antes y después de Malvinas. Y todo nuestro esfuerzo estaba puesto pura y exclusivamente en cumplir con todo lo que nos habían enseñado a lo largo de toda nuestra carrera naval. Tenías 29 años cuando te tocó combatir en Malvinas. ¿Cómo era tu vida en ese momento? Un día el comandante, sin ninguna explicación previa, me dice: vuelva hacia la escuadrilla que lo van a necesitar más que yo. Y yo me preocupé porque no sabía cómo tomarlo. O había hecho algo mal, me estaban sacando de encima. Lo que pasaba es que la unidad nos estaba recuperando a los que teníamos experiencias porque zarpábamos el 29 de marzo y íbamos a tomar las islas. Vos fuiste medalla de oro al mejor promedio en vuelo por la Armada en el año 1971. ¿De qué manera impactó el haber sido de los mejores de tu camada en tu performance como piloto? Nada. Porque la diferencia entre un primero en la Escuela de Aviación Naval y un último es mínima. O sea, la estandarización en la enseñanza en la Escuela de Aviación Naval de esos tiempos, y ahora no puedo hablar porque no conozco, era muy estándar. O sea, era muy difícil, no se recibía un piloto que no podía volar. ¿Qué crees que motivó ese cambio tan profundo en tu persona entre aquel Roberto Silvester, excombatiente de Malvinas o el que tuvo que combatir, y el de hoy? La característica fundamental fue que era excesivamente competitivo. Estaba convencido que en la Guerra de Malvinas me iba a morir, que ese era mi final. Sentía miedo, obviamente, y me acuerdo que mi preocupación más importante era estar
acorde con las expectativas que mis compañeros, los mecánicos, etcétera, tenían respecto de mí. Dentro de la Fuerza Armada, ¿vos habías tenido algún indicio de que pudiera desatarse la guerra? Ninguno, y siendo el ayudante secretario, normalmente uno participa de reuniones. Yo había notado que no entraba a ciertas reuniones, pero no tenía, o sea, había una disciplina del secreto que se mantuvo firmemente. Entonces, es más, zarpamos en el portaaviones y estábamos navegando mar adentro y pensamos que era un ejercicio primero y después pensamos que podía ser que tomáramos las Georges. Nunca imaginamos que iba a ser Malvinas. Según tus vivencias, ¿cuáles fueron los recuerdos más fuertes que tuviste desde que comienza el desembarco en Malvinas el 2 de abril hasta que termina la guerra el 14 de junio? Lo complicado fue con mi hermano. Mi hermano es compañero mío de promoción, ya fallecido lamentablemente. Él volaba Fokker, aviador naval igual que yo, compañeros de promoción. Así que él estaba en Grande también. Él viajaba permanentemente de Grande a Buenos Aires y de Grande a Espora para los chequeos permanentes que necesitaban los Exocet de los Superetandar. Así que nos veíamos permanentemente. Yo sufría por él de noche, porque él volaba de noche a Malvinas, y él sufría por mí de día, porque yo salía para ir a combatir a las islas. Y después, también muy duro, fue nuestro primer día de combate, el 21 de mayo, a la tarde, cuando sale la segunda división para hacer los ataques en el estrecho de San Carlos. Ahí nosotros perdemos nuestros primeros 3 aviones. En ese momento pensábamos que habíamos perdido 2 pilotos, después resulta que fue uno solo que había muerto, que era Márquez. La moral nuestra, si bien se mantuvo alta porque éramos profesionales y sabíamos que eso podía pasar, es un impacto duro. O sea, ahí nos dimos cuenta y entramos en conciencia realmente de lo que es la guerra, ¿no? Lo terrible de la guerra. Pensaba que muchas veces hay todo un equipo detrás, por ejemplo, de pilotos que tienen que volar aviones tan costosos y que no siempre se los reconoce. ¿Cuál era el rol de los mecánicos dentro del equipo, por ejemplo? Con respecto de los mecánicos, en forma general, siempre hubo una simbiosis extraordinaria entre el piloto y el mecánico. El mecánico vuela con ese piloto y la vida de él, en este caso, pasa a depender del piloto. Es un ida y vuelta entre el piloto y el mecánico que genera este círculo de confianza que es extraordinario. Siempre lo sentí así. Y en particular en las escuadrillas de ataque, todos los pilotos, con nuestros mecánicos, teníamos una relación extraordinaria. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. ¿Cómo tomó tu mujer el hecho de que fueras a combatir a Malvinas? Un día tendrían que hacer una reunión de mujeres, de pilotos, de veteranos, y preguntarles cómo lideraron ellas sus casas en ausencia de sus maridos, con chiquitos muy chicos y sin experiencia previa. Únicamente las mujeres, los oficiales de Marina y los oficiales de Ejército y los oficiales de las Fuerzas Armadas que están formados pueden resistir la presión de tener que alejarse de la familia para ir a la guerra. Es muy duro. Porque a nosotros nos formaron para hacer lo que hacíamos y ellas administraron la realidad. Pero nuestra formación naval nos prepara para eso. ¿Cómo fue tu regreso a tu casa y a tu familia? ¿Cómo te recibió la sociedad en general? Mi regreso a mi casa fue un regreso bastante difícil porque sin darme cuenta los había perdido como grupo de referencia. Mi grupo de referencia en Malvinas fue el grupo de los 8 pilotos A4 que continuamos entre el 23 y el 14 de junio. Así que ellos se han convertido en algo importantísimo realmente en mi vida. Pero obviamente, ese mismo día, el 14 de junio, cuando nos informaron que se acababan las actividades, yo recuperé automáticamente como grupo de referencia a mi familia.
Así que esos días yo me tuve que quedar por un último avión que había que trasladar, había que hacer un vuelo de prueba y trasladarlo. Se me hicieron ya insostenibles. O sea, ya quería estar con Dolores y con mis hijos. ¿Cuándo te diste cuenta ese 28 de marzo que se trataba de una guerra contra Gran Bretaña y que no era una maniobra más? Bueno, en realidad en ese momento lo que pensamos no es un ejercicio, es algo real y nos va a poner a prueba. No pensábamos que iba a ser una guerra, honestamente en ese momento no pensábamos que iba a ser una guerra. O sea, la toma de las Islas Malvinas iba a ser un esfuerzo que sobrellevó la Armada, el mayor peso, pero había muchos medios asignados y todos los componentes, naval, aeronaval y de infantería marina, estaban adiestrados para hacerlo. O sea, en ese momento no lo pensamos. O sea, esa fue la primera etapa. Lógicamente, la ansiedad de nosotros íbamos a hacer el apoyo de las fuerzas de desembarco, para eso estábamos capacitados como pilotos de combate, pilotos de ataque. Empezar a repasar mentalmente procesos y protocolos para estar a la altura de las circunstancias. Vos fuiste un piloto privilegiado que formó parte de este grupo de 12 pilotos que trabajaban desde el portaaviones. ¿Cómo era la relación entre ustedes? Al tener objetivos comunes, como los que teníamos, enmarcados dentro de un profesionalismo serio, hizo para mí que fue el mejor destino que tuve en mi vida. ¿Tuviste miedo en algún momento? Bueno, el miedo es natural y es un ser humano y nos acompaña siempre, y si yo hubiera escuchado que algún piloto no tenía miedo, yo no hubiera volado con él. No hubiera volado con inconscientes. El miedo es bueno. Lo que pasa es que nosotros tenemos una capacitación y nos enseñan a explotar una virtud que es la fortaleza, que es la que nos permite dominar el miedo y concentrarnos en lo que tenemos que hacer. ¿Qué rol le cabe a la suerte en vuelos de tanta precisión? Y me gustaría saber si vos tenías algún tipo de rutina o de cábala a la hora de subirte al avión. No, ceremonia no, ninguna, pero siempre, absolutamente siempre, a partir de mi primer accidente, que fue en el año 75, un accidente en el portaaviones con un avión que se llamaba T-28, a partir de ahí me di cuenta que yo era una persona con muchísima suerte, creí en la suerte toda mi vida y creo que la suerte es una energía que se transmite. Creo que los otros pilotos que vuelan con vos saben que vos sos un tipo de suerte, porque vos lo transmitís. ¿Cómo vivías por esos días el alto nivel de incertidumbre que representaba no saber en qué momento tenías que salir a pilotear tu avión? No le tenía miedo, le tenía terror. O sea, el miedo uno se acostumbra. Ya desde la escuela naval te enseñan de que uno miedo siempre va a tener. O sea, el hombre que no tiene miedo pues está loco, o sea, no, está fuera de sí, ¿no?